Salvador Jesucristo. Que la gracia abundante de nuestro Señor y Rey siga guardando la vida de cada uno de ustedes. Estamos más que agradecidos por la oportunidad que nos brinda el Señor de poder disfrutar un día más en su casa, en medio de su familia. Y hoy quiero darle no solamente a ustedes la más cordial bienvenida, sino a todas aquellas personas que a través de la transmisión que semana tras semana se realiza desde esta congregación cristiana central acá en Santiago, República Dominicana, nos siguen, se conectan con todo lo que tiene que ver con la incidencia, todo lo que tiene que ver con el mensaje de la palabra de Dios, el tiempo de adoración hermoso que como familia en la fe disfrutamos. Y desde acá les saludamos, les bendecimos en el nombre del Señor y declaramos abundancia de paz en sus vidas. Hoy es un día muy significativo, porque hoy, justo en este servicio y en el próximo del mediodía, después de prácticamente un año de no tener un espacio, nuestros niños tienen la oportunidad de volver a encontrarse y de volver a recibir las respectivas clases bíblicas de sus edades, todo gracias a un debido protocolo que ha llevado muchas horas de trabajo y de esfuerzo de todo un equipo de maestros y líderes responsables para que ellos con todas las medidas puedan disfrutar de este espacio de comunión, medidas de distanciamiento, medidas de prevención, pero que de esta manera no sigan afectándose emocionalmente. Y qué bueno que como nosotros podemos disfrutar de la palabra semana tras semana, nuestros niños también puedan hacerlo, tener su espacio. Y yo no sé para ustedes, pero para mí esto es motivo de gran alegría, saber que ellos, después de un año de encierro total, van a poder tener ese tiempo de comunión los unos con los otros bajo todas estas medidas. Si alguien no conoce de esto, le puede anunciar que también de 9:45 y 12 del mediodía tendremos esta facilidad. Quisiera invitarles, si es tan amable, a que me acompañen las escrituras y que me digan también, por medio de la realidad que manejamos, cuál es el tiempo que tengo a disposición. Quisiera invitarles, si son tan amables, por favor me acompañen en las escrituras. Vamos a entrar hoy en la quinta enseñanza bajo esta serie, la supracultura, la cultura del reino de Dios. Quinta enseñanza. La subtemática o subtema de hoy es embajadores en nombre de Cristo. Para ello quiero invitarle a que me acompañe a contemplar una porción en las escrituras que aparece en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20, y dice de la siguiente manera: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y esa realidad es que os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Diga conmigo, somos embajadores. Gracias por el apoyo. Somos embajadores en nombre de Cristo. Este pasaje bíblico tiene un contexto, y en sus versos anteriores, 2 de Corintios, acá específicamente en lo que es este capítulo 5, verso 20, y sus versos anteriores, nos plantea una realidad que habla de que de aquí en adelante a nadie nosotros conocemos según la carne, sino más bien que si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Así que es importante entender el contexto de esta declaración. Pablo está hablando en el capítulo 5 de esta 2 de Corintios, nuestra morada temporal en esta tierra. Por eso comienza hablando de que nuestra vida es comparada con una casa de campaña. Estamos aquí, pero no somos de aquí. En algún momento esta
realidad humana, este cuerpo que habita el Espíritu que Dios nos ha dado, tendrá que abandonar esta morada temporal. Volveremos al lugar de donde venimos en el Señor. Así que la realidad es que, hablando de esta temática de lo que somos, embajadores en nombre de Cristo, es importante entender el propósito que se nos comunica en la misma. Como usted entenderá, en 5 enseñanzas hemos estado hablando en ocasiones anteriores sobre la importancia de comprender cuál es la supracultura del reino de Dios. Esta cultura superior a las demás culturas es una cultura preexistente. Existe desde antes del mundo existir. Es aquella que se compone con los aspectos y realidad de cómo debe de ser la vida de un hijo de Dios en la tierra. Todo el que es hijo de Dios en virtud de un nuevo nacimiento está llamado a modelar, a vivir y expresar la cultura del reino de Dios. Y esta es la supracultura, trascendente, superior a toda cultura. No se limita en tiempo, rango y edad, porque no es una cultura determinada por las generaciones de la tierra, sino aquella que nace en la voluntad eterna de Dios. Y esa cultura es la que nosotros estamos llamados a manifestar. Cuando hablamos de cultura, hablamos de un conjunto de normas, patrones de conducta, pensamientos, todo lo que tiene que ver con los aspectos que componen la realidad que determina de dónde nosotros somos. Así que hablar de que nosotros estamos llamados a modelar la cultura del reino de Dios en esta 5ª entrega es expresada de manera muy puntual con esta declaración que dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Así que Pablo es quien habla esta realidad y la plantea porque él se ve como alguien que sirve en una tierra extranjera representando el rey y el reino que le envió a ese lugar. Él entiende que tiene un mensaje, está entregando ese mensaje. Por eso él dice: Dios está rogando por medio de nosotros que se reconcilien con él. Así que Pablo se entendía como un embajador. Los apóstoles del Cordero entendían que eran embajadores. Por eso la autodescripción que Pablo da de sí mismo como embajador en un momento determinado hace que reflexionemos sobre una palabra muy importante que él usa. Es la palabra heraldo. Por eso la Escritura en algún momento dice que Pablo mismo cita diciendo: no sea que yo, siendo heraldo para muchos, venga a ser de perdición para mí mismo. ¿Y quién era un heraldo? Un heraldo era uno que estaba al lado del rey. Un heraldo era uno que tenía un mensaje para una realidad a comunicar, pero nunca comunicaba el mensaje conforme a su criterio, sino que el mensaje iba exactamente como el rey lo había enviado a decir. Si el heraldo le añadía o si el heraldo le quitaba, pagaba con su propia vida. Así que cuando Pablo dice: yo vengo a ser un heraldo para muchos, está hablando que la privilegiada posición de un embajador es comunicar lo que su rey ha dicho, sin quitarle y sin ponerle. Nadie puede comunicar un mensaje con efectividad si no conoce al que lo dijo, ni conoce cómo piensa el que lo dijo, y no conoce tampoco el contenido de lo que tiene que comunicar. Usted y yo hemos sido colocados en este mundo como representantes del reino de los cielos. Somos portadores de un mensaje de vida, de gracia, un mensaje eterno llamado el mensaje que está contenido en la palabra del Señor. El destinatario de este mensaje no se limita en el tiempo a una generación. Generaciones tendrán que ser expuestas por el mensaje del Evangelio. Cambian los mensajeros, pero el mensaje sigue siendo el mismo. La intención y el propósito de lo que se está comunicando. Así que esta es la realidad que describe lo que es esta poderosa declaración: embajadores en nombre de Cristo. Así como Primera de Corintios en su capítulo, Segunda de Corintios capítulo 5,
versículo 20 lo declara. Es importante conocer lo que es un embajador. Pablo habla solo 2 veces. El Nuevo Testamento usa esta palabra 2 veces. La primera vez, esta es una. La segunda vez en Efesios, Pablo se autodescribe como un embajador en cadenas. Por lo tanto, él entendía claramente que aunque él pasó por prisiones por causa del Evangelio, él podía estar preso, pero las cadenas y el calabozo no invalidaban la naturaleza de su asignación. Él se consideraba un embajador, aunque fuera en cadena. Esto entonces hizo que él dijera lo siguiente. Él dijo: yo puedo estar preso, pero la palabra de Dios está suelta. Ella está libre, hace lo que Dios ha determinado. ¿Cómo comprendemos a un embajador? Así que un embajador es un representante de un reino enviado para llevar a cabo una asignación en otro territorio. Es un mensajero, es un agente autorizado del reino de los cielos. Y la tarea principal del embajador no es representarse a sí mismo, no es autopromoverse, no es levantar su nombre, es levantar el nombre del rey que le comisionó, del rey que le constituyó como lo que es, el nombre del reino que representa, de la nación que le ha enviado y le ha designado. Así que al hablar del reino debemos de reconocer la implicación que una supracultura tiene. Usted y yo nos representamos a reyes mortales de esta tierra. Representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Representamos un reino que es eterno. Este reino se rige por medio de leyes, normas, estatutos, requisitos, protocolos, directrices para todo ámbito y esfera de influencia y de relación que conlleva la expresión de la vida de este reino. Para hablar de esta realidad, entonces tenemos que conocer una palabra que es sumamente determinante para todo esto. Es la palabra malak, con K. Es la palabra que describe lo que tiene que ver con un mensajero que representa un reino, y en este caso hablando específicamente el reino de Dios. Malak es usado también para describir a un portador de un mensaje profético, a un maestro que trae una enseñanza, a alguien que tiene un objetivo de comunicar algo de parte del Señor. Esto todo da sentido a la asignación del reino que se nos ha encomendado a comunicar. Así que un embajador es una persona que actúa como un representante de otro. No se representa a sí mismo, no se pertenece, no vive para autopromoverse. El evangelio humanista hoy día ha perdido la marca y el propósito de lo que tiene que ver con el embajador en nombre de Cristo. Hay cantidad de gente ocupando las plataformas cuyo objetivo principal es que lo conozcan a ellos y no a quien representan, cuyo egocentrismo lo que busca es el aplauso de la gente. Y usted escucha continuamente expresiones como: dele un aplauso al Señor, como si Dios tuviera en un grado de miseria emocional para que la gente tuviera que aplaudirle para que Él se sienta bien. Y en el fondo esconde la ambición personal, del reconocimiento humano, del egocentrismo. Por eso muchos se apegan a las cosas como si fueran de ellos. No entienden que usted y yo no somos más que peregrinos y extranjeros en este mundo. El ministerio, la vida misma, las posesiones materiales, todo lo que usted y yo tengamos no es nuestro. Esto es de Dios y punto. Usted y yo solo representamos al Señor, y esa representación tiene que ser tan exacta que esto no es para promover nuestro nombre, ni para exaltar nuestros dones, ni nuestros talentos, ni nuestra capacidad. Es para que el que nos vea a nosotros vea al que representamos, entienda que representamos a un rey cuyo reino es eterno. Nosotros somos pasajeros y temporales, pero Él permanecerá para siempre. Un embajador del reino de Dios es una especie de mediador, de mensajero. Es una persona que actúa en representación, pero ese mensaje que tiene que transmitir le ha sido confiado y encomendado y debe de ser dado con fidelidad e integridad. Un embajador tiene una obligación, y esa obligación es de representar
fielmente a aquel que le constituyó. Y para poder cumplir esta tarea con dignidad, un embajador tiene que poseer cualidades, ser capaz de transmitir los intereses del rey y del reino que representa. Por lo tanto, enviar a un embajador a otro destino para que represente es una tarea que se ha llevado como práctica por los siglos, pero que en el Nuevo Testamento tiene estas dos aplicaciones. La que estamos estudiando hoy en la palabra, cuando dice somos embajadores en nombre de Cristo, y la segunda cuando dice soy un embajador en cadena. Mi condición temporal no determina mi naturaleza eterna. Diga conmigo, soy un embajador de Dios en esta tierra y mi condición temporal no determina mi asignación eterna. Por lo tanto, la comparación de un hijo de Dios que vive como peregrino y extranjero en este mundo, usted y yo como hijos de Dios, con un embajador, es algo sumamente interesante que Pablo gestiona en esta realidad. Es algo que es instructivo para nosotros hoy en día. Por lo tanto, nosotros somos representantes del reino de los cielos, representantes de una supracultura dentro de las culturas de la tierra. Y mientras nosotros representamos a Cristo, entonces tenemos que vivir conforme al mensaje que representamos, a los principios que gobiernan el reino que representamos. Y por eso nosotros estamos en este mundo, pero la Escritura dice que no somos de este mundo. Nuestra estadía en la tierra es corta frente a la realidad eterna de donde venimos y a donde es nuestro destino final. Pero la cultura de este mundo, en donde nosotros hemos sido colocados a representar como embajadores de la supracultura del reino del Señor, es una cultura que ha sido muy contaminada. No fue así en el principio, no fue esa la idea original. Esta cultura actual en la que nosotros vivimos es una cultura gobernada por la mentira, es una cultura gobernada por la vanidad, es una cultura influenciada por las tinieblas y la oscuridad. Juan en su capítulo 3, verso 19 describe esto de una manera muy especial. Juan dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El pecado y las tinieblas gobiernan la vida de quien vive sin Dios, de quien vive sin esperanza en este mundo. Las tinieblas tienen que ver con ignorancia, las tinieblas tienen que ver con oscuridad, las tinieblas tienen que ver con pecado. Cuando leemos Colosenses, Colosenses dice que usted y yo fuimos tomados cautivos después de nacer en el orden natural en Adán por este mundo que nos prisionó bajo la influencia del reino de las tinieblas. Entonces Colosenses plantea que usted y yo fuimos rescatados y trasladados por el sacrificio perfecto de Cristo del reino, de la influencia del reino de las tinieblas a la influencia del reino de la luz, del reino de la mentira al reino de la verdad, del reino que el príncipe caído de Satanás rige al reino del amado Hijo Cristo. Y en ese cambio y en esa transición, ya la realidad que gobierna nuestra vida no es la de las tinieblas, sino la de la luz. Por eso, usted y yo no debemos de extrañarnos si hay gente que nos aborrece sin haberle hecho nada. Usted y yo no debemos de extrañarnos si hay gente que no nos soporta ni un segundo y no han tenido ninguna experiencia traumática con nosotros. Esto debe de evidenciar lo que hay en nosotros. Es que el que vive en la oscuridad, cuando le encienden un farol de frente, le molesta la vista. Es que cuando usted representa la luz, le va a traer mucha incomodidad a quien vive en las tinieblas. Por esa misma razón a Cristo no lo recibieron. Por esa misma causa a Cristo también lo vituperaron. Y en nosotros debe de haber el sentir que hubo en Cristo. Él no se detuvo.
Él no se limitó por el entorno que descalificaba su asignación. Él cumplió con el propósito, un propósito que tenía Dios en su intención desde antes de que el mundo existiese. Así que el pecado y las tinieblas gobiernan la vida de quienes viven sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero una gran parte de la humanidad se encuentra perdida en el pecado, y esto le ha causado tres condiciones al hombre que vive sin Dios en este mundo. Número uno, vivir separados de Dios. Número dos, muertos en sus delitos y pecados. Y número tres, vivir sin esperanza. Así que todos nosotros estuvimos en algún tiempo en esa condición de oscuridad. No por ausencia de luz, sino por la ceguera que nos nublaba los ojos espirituales para poder ver la luz. Dios nos libró de la potestad de las tinieblas, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1, verso 13 al 14. Y al trasladarnos del reino nos puso una nueva vestimenta y nos declara como gente que tendrá un nuevo estilo de vida. Yo no debo de vivir la vida del reino de Dios como un embajador del reino de los cielos, con las actitudes y las costumbres de la vida de un esclavo de este mundo gobernado por las tinieblas. Tengo que vivir como lo que soy. Tengo que vivir como un hijo de Dios. Tengo que expresar la naturaleza que gobierna mi vida. Tengo que pensar con una mentalidad de reino, vivir conforme a lo que soy. Por eso nosotros somos hechos participantes de un reino eterno, el cual es imposible entrar y participar de él si no hay un genuino arrepentimiento y un nuevo nacimiento. Como hijos de Dios y ciudadanos del reino de Dios, somos gobernados por una cultura. Esta es la supracultura del reino. Esta realidad nos identifica, nos separa y nos distingue. Si toma nota, me identifica, me separa y me distingue de la cultura que me rodea. Eso implica que no soy de este mundo, que no le pertenezco a este sistema y que no me siento a gusto con los deleites de este mundo. Nosotros somos de Cristo, le pertenecemos a Cristo. Él nos redimió, nos adquirió a precio de sangre por un sacrificio perfecto efectuado en la cruz del Calvario. Y Gálatas en su capítulo 5, 24 lo plantea diciendo: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y sus pasiones. Por lo tanto, la intención de Dios por medio de la vida y naturaleza de su Hijo es que mediante su Espíritu eterno que nos habita, se nos devuelva lo que perdimos en Edén. Vamos a ponerlo de esta manera: usted y yo por mucho tiempo estuvimos siendo buscados. Diga conmigo: yo era de los más buscados. Yo sé que esa palabra suena fuerte, pero así estaba Dios detrás de nosotros. ¿Y para qué nos estaban buscando? Para devolvernos algo. ¿Y qué era lo que nos querían devolver? Lo que Adán perdió, y alguien tenía que manifestar en esta tierra. ¿Y qué pasó cuando nos encontraron? Que nos sacaron del dominio del reino de las tinieblas y nos redimieron de todo linaje que nos esclavizó la mentalidad, de toda cultura micro de la tierra, y nos redimieron de todo linaje, pueblo, lengua y nación, para que la supracultura del reino de Dios gobernara nuestra mente y nuestro corazón. Y se nos ha hecho reyes y sacerdotes. Por lo tanto, nos estaban buscando, pero nos estaban buscando y nosotros no sabíamos para qué. Y como no entendíamos para qué, Él nos buscaba y nosotros nos escondíamos. Por eso Pablo dice: somos embajadores en nombre de Cristo, y se nos ha dado un mensaje. Dios está rogando por medio de nosotros que nos reconciliemos con Él, porque cuando esto pase se nos devolverá lo que estaba perdido, para que lo manifestemos en la tierra. Y lo que se nos va a devolver tiene que ver con el reino eterno y la cultura
que se nos ha confiado. Diga conmigo, yo soy un embajador. Ay, no se me ponga así, hermano. No lo diga con tanta tristeza, es que no lo hemos entendido. Es que usted es un embajador. Usted es un embajador. Yo soy un embajador, pero no de gobiernos temporales de esta tierra que duran 4 años, que los cambian continuamente. Somos embajadores de un reino eterno. Reinamos en vida. Cuando no estemos, seguimos reinando, porque no depende de nosotros, sino del Rey al que representamos y le servimos. Pero el punto es donde yo quiero llegar. Acabé esta introducción entre esta esencia y aquí me quedo. Cuando Dios creó todo lo existente y todos los reinos de esta tierra, para los que creen que nada más hay una mentalidad de reino para hablar de lo eterno, está reino animal, mineral, todo lo que compone este planeta. Dios envió el primer embajador cuando no existía ni siquiera una idea de lo que era un gobierno en la tierra. El primer embajador de los cielos se llamaba Adán. Y al primer embajador Dios se aseguró de que le representara tan bien que cuando la gente viera a Adán conociera a Dios. ¡Wow, Dios mío! Y cuando viera a Adán, no viera la imagen de Adán, sino la imagen de Dios en Adán. Por lo tanto, el primer embajador de los cielos fue Adán. Y como primer embajador, Dios se tomó el detenimiento de hacer algo. Y Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La pregunta primera al texto en Génesis, en sus primeros capítulos, 1, 26, entre otros, ¿con quién estaba Dios? Y Él no estaba entre la reunión de dioses. Él estaba en un contexto de familia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Eterno dialogando en la intención de lo que se iba a hacer. Y Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto es lo primero que Génesis 1 declara. Ahora note un detalle muy interesante que yo quiero que usted vea esto aquí. Después de la intención viene la expresión de la intención. Y después que Dios dice, hagamos al hombre, dice que toma del polvo de la tierra y le da forma a aquello que estaba en su intención. ¿Qué fue hecho primero? ¿El decreto eterno de lo que Dios iba a hacer en la tierra? ¿O el cuerpo que iba a ser el vehículo para manifestar el propósito? Ayúdeme usted aquí. ¿Qué fue lo primero? ¿Fue el cuerpo donde el Espíritu estaría? ¿O aquello que Dios había planeado para que el embajador de los cielos en la tierra llamado Adán manifestara? Note, la intención de Dios por medio de la vida y naturaleza de su Hijo hizo que Dios creara un hombre a imagen y semejanza. Y eso significa que le hizo partícipe de su naturaleza y de su eterno propósito. Por lo tanto, al Dios impartirnos su naturaleza a nosotros, nos hizo partícipe de 4 realidades sinónimos de impartir. La primera, cuando se imparte algo, se da. Dios dio algo. Y por eso cuando luego Adán aborta todo, Dios vuelve y da, pero a su Hijo. Así que primero Dios dio. Segundo, repartió. Tercero, adjudicó. Y cuarto, transmitió. Dio, repartió, adjudicó y transmitió. Y esto es importantísimo porque un principio que aquí manifiesta es que las acciones de un ser están determinadas por la naturaleza que le gobierna. Lo primero que usted y yo recibimos fue la naturaleza divina para que nos comportásemos a la altura de lo que habíamos recibido de parte de Dios. O sea, lo voy a repetir, si las acciones manifiestan la naturaleza del ser, como usted y yo fuimos creados con una naturaleza divina,
lo que mandaba era que expresáramos la naturaleza divina en la tierra. Y en esta realidad, lo que permanece para siempre recibe el nombre de eterno. Así que en ese cuadro, la impartición de la naturaleza eterna fue establecida por decreto divino. Dios no hizo una votación, no hizo una elección a ver si los ángeles estaban de acuerdo. Dios decretó divinamente el hacer al hombre conforme a la imagen y semejanza de Él. Y lo que por decreto divino se hizo, estaba establecido como una naturaleza de carácter eterno. Por lo tanto, cuando Dios toma por decreto divino la decisión de hacernos con una naturaleza eterna, esto implica que la naturaleza eterna fue primero que el cuerpo material. Lo puedo repetir: el decreto divino y la naturaleza eterna fueron ejecutados, fueron declarados primero que este cuerpo hecho del lodo y del barro. Así que eso significa que si lo eterno fue primero que lo temporal, esta carne nuestra no nos gobierna ni determina la posición que tenemos como hijos de Dios. Por eso Pablo entendió esta realidad y dijo: yo puedo estar derribado, destruido, en aprieto. Yo puedo tener hambre, peligro, escasez, desnudez, adversidad. Pero hay dos cosas: nunca perderé la asignación de la naturaleza que me ha sido confiada. Y la segunda: ¿quién podrá separarme del amor de Dios en Cristo Jesús? Note un detalle: ese pasaje no lo entendemos porque pensamos que Pablo está hablando de un sentimiento, y Pablo no está hablando de un sentimiento. Lo que pasa es que cuando estudiamos las primeras epístolas de Juan, Juan dice: porque Dios es amor. Así que si Dios es amor, la naturaleza de Dios es el amar. Y cuando Pablo dice: nadie me podrá separar del amor de Dios, está diciendo que nadie le podrá separar de la naturaleza que Dios nos ha dado para que vivamos en ella. Usted y yo podemos vivir momentos de dificultad en este mundo, en este cuerpo en donde estamos como el vehículo del propósito de Dios. Pero eso no invalida lo que somos. Somos embajadores en el nombre de Cristo, y por lo tanto nuestra naturaleza no depende de circunstancias, pues es de carácter eterno. Por lo tanto, nuestra naturaleza tiene que ser identificada con nuestra realidad eterna, no con nuestra realidad temporal. Y cantidad de creyentes no conocen esto. Y por eso cuando están pasando por un momento difícil creen que todo se acabó. Porque viven más por el hoy y el aquí y el ahora que por la naturaleza eterna. Hay dos realidades que definen nuestra vida y cambian todo el cuadro de nuestra existencia. Yo quiero que usted suelte todo lo que tiene. Deje lo que no hizo en la semana, ponga en pausa los pensamientos invasores que llegan cuando uno está en un momento como este, porque quiero que le preste atención a esto que le voy a decir. Hay 4 estados de la conciencia que nosotros podemos vivir cuando somos sacados de las tinieblas a la luz. Está la conciencia entenebrecida, aquella que las tinieblas nos cautivaron y todos nosotros hemos venido de allí. Está la conciencia cauterizada. Es esa conciencia que ya no siente el pecado, ni el peso del pecado, ni le hace una diferencia entre el bien y el mal. Todo le da lo mismo, y como estamos viviendo en nuestro tiempo, se dice: nada es nada. Esa conciencia cauterizada. Está la conciencia liberada, cuando Cristo nos hace verdaderamente libres. Y está la condición original de la conciencia, que no debimos de perder, pero se nos perdió en Adán y se nos devuelve en Cristo. Se llama la limpia conciencia. Pero nos daremos cuenta de que esta conciencia y esos estados tienen dos realidades que determinan todo. Uno se llama nuestra conciencia de origen, de dónde que usted y yo venimos. Y usted y yo venimos de la eternidad, ocupamos un cuerpo temporal
y cuando esto ya no sirva más porque Él venga o nos envíe a buscar, volveremos a la eternidad. Eso se llama conciencia de destino. Cuando yo entiendo la conciencia de mi origen, lo que Dios piensa de mí, para qué fui creado y enviado a este mundo, y cuando yo entiendo la conciencia de destino, donde yo voy a ir al lugar de donde salí, y allí se va a determinar por mis acciones y por su gracia mi destino final. Entonces, entre la conciencia de origen y la conciencia de destino, todo lo que pase en el medio de ese intervalo nunca será tan grande que me pueda quitar la capacidad de entender quién soy en Dios y quién es Dios mi Padre para mí. Lo voy a poner de esta manera. Cuando usted sabe de dónde viene y usted sabe para dónde va, no le importa lo que le griten en el camino. Cuando usted sabe de dónde viene y sabe para dónde va, las circunstancias que aparezcan en el medio del viaje se convertirán en elementos distractivos, pero cuando tenemos un enfoque claro llegaremos al propósito para lo cual fuimos creados en el Señor. La palabra que sale de la boca de Dios o decreto divino se basa en su voluntad. Así que en su propósito, esto quiere decir que la naturaleza de nosotros, escúchelo bien, depende de la palabra, y como la palabra es eterna, mi naturaleza es eterna. Y esa naturaleza de nosotros se alimenta de la palabra, depende de la palabra y se sustenta de la palabra eterna de Dios. Y a medida que yo conozco la palabra de Dios, mi naturaleza espiritual en Cristo será fortalecida, será alimentada, será manifestada y será expresada. Pero en el principio, cuando Dios envió el primer embajador, del punto de referencia al que debemos de volver a conocer para poder representar como embajadores de la supracultura de los cielos, el reino de su amado Hijo y la vida y el nombre de Cristo, cuando Dios nos creó a su imagen en el principio, la palabra para imagen aquí que aparece en Génesis es una palabra hebrea, es la palabra selem y se traduce como figura representativa. Si usted es lo que toma nota, ponga allí representativo. En otras palabras, Dios nos hizo su figura representativa sobre la faz de la tierra. Esto es ser un embajador, una figura representativa de un reino. Pero la palabra semejanza del hebreo se traduce como la palabra, de la raíz de la palabra demut. Así que note bien, Selem es figura representativa y demut significa modelo, modelo o pensar de la misma manera. Entonces, aquí la expresión de que Dios nos hizo a su imagen ya la entendemos, pero la expresión de que Dios nos hizo a su semejanza no fue que Dios creó dioses junior o dioses en la tierra. No. Solo Él sigue siendo soberano, solo Él sigue siendo todopoderoso, omnipresente y omnipotente. Lo que Él hizo es que nos dio la imagen de Él para que cuando nos vean a nosotros como embajadores, vean más de Él que de nuestra propia naturaleza que está siendo procesada por medio del Espíritu Eterno. Y cuando nos dio su semejanza, lo que Dios hizo fue que nos dio un demut, que se traduce en modelo o pensamiento de la misma manera. ¿Saben cómo se resume lo que Dios hizo con su imagen y semejanza en estos embajadores que somos nosotros? Esta expresión significa que Dios nos dio un modelo de funcionamiento para que la vida de nosotros y la existencia en esta tierra funcione. Necesitamos conocer el manual de ese modelo de pensamiento. Voy a repetirlo de esta manera. Cuando Dios nos dio su imagen y semejanza, diga conmigo, me dio un modelo de funcionamiento. Y para que eso funcione, necesito conocer el manual del que lo hizo. El manual es la palabra
Y la operación de ese modelo es la cultura del reino. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. En las últimas temporadas, como la mayoría de ustedes saben, estos últimos meses de la vida, hemos tenido tiempo para hacer cosas que teníamos mucho tiempo sin hacer. Y una de ellas es que en una ocasión de esas de ocio, yo no soy de los que el ocio me gusta invertirlo en algo improductivo. Me gusta traducirlo a algo que sirva. Por eso, cuando me siento un poco ocioso, busco qué leer, qué hacer. Y un día me di cuenta de algo. Me puse a configurar mi teléfono y me di cuenta que mi teléfono tiene un sinnúmero de funciones que fueron diseñadas para mi provecho, para facilitarme la vida, para servir como herramienta, muchísimas cosas, pero estaban todas desactivadas. Así que literalmente me puse a activar muchas de estas cosas y desactivar otras porque me di cuenta que no eran funcionales para mí, no era lo que yo quería. Algunas violaban mi privacidad, pero me di cuenta que hay cantidad de funcionalidad diseñada en un dispositivo que nosotros nunca la usamos, o por ignorancia, o por desconocimiento, o porque no hemos tomado el detenimiento de activarlas. Yo me pregunto, si Dios nos creó a nosotros para que fuéramos funcionales, ¿cuántas inteligencias múltiples usted cree que Dios nos habrá dado? ¿Cuántas destrezas hay dentro de este cuerpecito que usted tiene y yo también? ¿Cuántas habilidades que nosotros no conocemos? ¿Cuántos talentos? ¿Cuánta configuración de gracia? Si usted se esmera, y es de lo que se sorprende viendo los adelantos de tecnología, como muchos lo vemos, voy a darle una noticia. Ninguna de esas cosas que existen hoy, en la cibertecnología, en la nanotecnología, en la inteligencia artificial, ninguno de esos disparates salieron de la nada, nos tuvieron que copiar a nosotros. Ninguna de esos aparatos serviría para nada, ni tendría funcionalidad sin este diseño, sin esta realidad que fue el diseño eterno que nació de un decreto y de una naturaleza espiritual para que fuera funcional en la tierra. Usted y yo no fuimos hechos para ser disfuncionales. Usted y yo no fuimos hechos para ser infuncionales. Usted y yo no fuimos hechos para vivir en discapacidades terrenales. Usted y yo fuimos hechos para ser funcionales en la tierra. Y la función primaria fue fructificar. Y la realidad de esas funciones implica que a medida que yo soy funcional por medio de la naturaleza que me gobierna, entonces puedo manifestar la cultura y la vida del reino de Dios que me ha sido confiado. Hay que volver a orar por nosotros mismos. Saque tiempo y ore y dígale: Señor, tú conoces este aparato, tú lo hiciste. Si usted no se quiere decir aparato, diga lo que usted quiera. Tú conoces este tesoro, este diamante. Hay gente que se ama tanto que hasta eso también le afecta la sensibilidad. Pero este aparato, Dios fue que lo hizo. Y tú sabes cuántos botones tú tienes apagados. Aquí adentro, aquí adentro. Yo no sé usted, pero hay gente que tiene apagado hace tiempo, tiene en modo avión el botón de sus sentimientos. Porque alguien le hizo algo un día y ellos decidieron no apagar la función, borrarle la memoria a esa cuestión para que nadie se lo volviera a hacer. Y viven en modo avión, sentimentalmente hablando. Hay otros que tienen apagado el botón de su servicio, porque un día sirvieron, algo le pasó y ya no quieren servirle a más nadie. Hay otros que tienen apagado el botón del entendimiento y vienen con un bloqueo mental porque entienden que todos lo saben, que no pueden aprender nada nuevo. Usted puede aprender de un bebé, usted puede aprender de un niño, puede aprender de cualquier persona. Por lo tanto, dele al botón funcional del entendimiento y del aprendizaje y se dará cuenta que desde que nos levantamos hasta que nos dormimos estamos aprendiendo de los asuntos más insignificantes que pensamos de la vida. Por lo tanto, atrévase a orar y a decirle: Señor, activa todo lo que a mí está apagado para que yo pueda entonces ser la imagen y semejanza de tu reino como embajador y sea funcional. Porque tú no me creaste para disfunción ni defunción.
sino para ser funcional en la asignación. Lo que Dios dijo fue lo siguiente: vamos a crear el hombre como representante del reino para que nos represente en la tierra, funcione y piense de la misma manera como nosotros pensaríamos. Por eso nos dio la impartición de su naturaleza espiritual para representar en la tierra, reconciliar por medio de Cristo lo que se había perdido. Y mira lo que nos dio con ello. Y con esto voy concluyendo. Nos impartió su naturaleza y su esencia. Nos creó espíritus con facultades representativas del gobierno de Dios en la tierra. Cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, lo que quiso decir fue que la imagen y la semejanza no tenían que ver con nada terrenal. Así que la imagen y semejanza de Dios, suya y mía, no depende de si estamos un poquito más esbeltos o no, si tenemos arrugas, si los años nos están pasando por encima, si el pelo se nos cayó o no. No depende de nada de eso, depende de una naturaleza interna, no externa. Ser la imagen y semejanza de Dios significa que soy su representante, que piensa y funciona como Él para poder representarlo como embajador en la tierra. Diga conmigo, ser la imagen y semejanza de Dios implica que le represento, pienso y funciono como Él. Por lo tanto, en ese sentido, es cuando mi interior gobierna mi exterior. Y como conclusión, representar la supracultura del reino de Dios en la tierra no solamente nos hace reyes y sacerdotes, sino embajadores en nombre de Cristo. Y la naturaleza y el trabajo del embajador es aprender a no apegarse en el lugar donde está, sino al lugar de donde pertenece. Ahí, espérenme aquí. Un embajador que se apega al lugar donde lo enviaron fracasa, porque por ser embajador no va a estar fijo en ese lugar. Así que un embajador tiene que tener una naturaleza de que su mayor apego es el lugar que lo envió a ocupar otro y el lugar que representa. Por eso entonces la Escritura hace lo siguiente aclarando. Primera de Pedro 1, entonces Pedro dice en el verso 1 y 17 que nosotros debemos de conducirnos en temor a Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Y por qué habla del tiempo de nuestra peregrinación? Primera de Pedro 2:11, porque nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Nada de lo que está aquí es de nosotros, solo lo administramos. Y el día que el que nos envió aquí a representarle quiera que estemos con Él allá, Él nos quita de aquí y usted y yo no tenemos cómo impedirlo. ¿Quién hace detener a Dios su decisión y el cumplimiento de su voluntad? Por lo tanto, Pedro dice, amado, yo ruego que como extranjeros y peregrinos, que os atengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, porque como embajadores del reino de Dios funcionamos diferente, vivimos diferente, tenemos un estándar de conducta diferente y el valor que le damos a las cosas debe de ser diferente. Por eso Romanos 12:2 declara que no nos conformemos a este mundo, a este siglo, porque existe un peligro como embajadores en nombre de Cristo de conformarnos y apegarnos y enamorarnos de los asuntos de este mundo. Esto implica que como embajadores no somos de aquí, por lo tanto nuestra misión es el avanzar los intereses de Cristo en esta tierra, y esa manera de hacerlo es la jornada que determina lo que nosotros como embajadores estamos haciendo. Y todo embajador sabe que fue enviado por un reino, pero no es ese su destino final. Y yo quiero darles una noticia. La jornada de representación en esta tierra está llegando a su fin. Y no lo digo porque usted vaya a morir rápido. Yo lo estoy diciendo porque el Señor que nos envió retornará pronto. Y lo estoy diciendo porque la realidad de la iglesia es que el Espíritu y la iglesia deben de decir, sí ven, Señor Jesús. Es que debemos de entender lo que es alzaos, oh puertas eternas vuestras cabezas, para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Por lo tanto, Él mismo dijo, si yo me fuere, Juan 14:3, vendré otra vez.
Pero ¿a quién vengo a buscar? A los que me representaron como embajadores. Por eso me tomaré a mí mismo. No fueron ustedes representándose a ustedes, sino ustedes representándome a mí. Y yo vengo a tomarme a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y hasta que llegue este esperado momento, seamos embajadores fieles en nombre de Cristo y diligentes, que funcionemos bajo las normas del reino eterno y de la supracultura del reino, y no de este mundo en que vivimos, para que podamos de esta manera ser embajadores en el nombre de Cristo nuestro Señor. Que la supracultura del reino, que su eterno propósito nos haga funcionales donde este mundo nos volvió disfuncionales y infuncionales. Y todas las funciones que Dios nos diseñó en nuestro ADN espiritual y físico vuelvan a ser activadas por causa de su espíritu en nosotros, del propósito que nos habita, y todas esas inteligencias y toda esa gracia y todos esos recursos, talentos, capacidades. Yo oro por personas que el Señor hace tiempo quiere usar en áreas, pero están limitados. Hoy quiero orar por personas que hace tiempo están teniendo y viviendo una mentalidad de esclavitud y no de embajador del reino de los cielos. Camina con la dignidad que Dios te ha dado, vive con la dignidad y la honra que Dios te ha dado, aunque no tengas un peso en el bolsillo, porque ese reino no es un reino material. Este reino es de donde todos los reinos se nutren. Por lo tanto, lo que determina lo que usted y yo somos no es lo que tenemos, sino la naturaleza que ha sido dada a nuestras vidas. Vivamos como lo que somos, embajadores en el nombre de Cristo. Póngase de pie conmigo en esta hora. Y quisiera que despidamos este tiempo con entendimiento, con precisión. Y para ello, sonido de gracia nos guiará a declarar esta realidad, y usted nos acompañará por un instante preciso, conforme a esta palabra que hemos recibido. Incline su rostro ahí donde está. Y como embajadores en nombre de Cristo, como embajadores en nombre de Cristo, quiero que ahí donde estás declaremos la palabra expresada por medio del cántico, y en medio de esa declaración nosotros podamos vivir conforme a lo que somos. Una sola vez, con precisión, declaramos este cántico al Señor. Coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor, coronado en gloria. Digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor. Levanta tus manos y por un instante oramos al Señor. Señor, gracias por la palabra de tu gracia. Gracias porque somos embajadores en el nombre de Cristo. Yo oro por cada uno de los representantes de la supracultura de tu reino, que hoy están al alcance de tu palabra en este lugar, a través de esta transmisión. Aquellos que han entendido la naturaleza que les ha sido confiada. Oro por todas las funciones en el plano del alma, del espíritu, de la mente, del cuerpo, que están desactivadas y que no estamos usando para manifestar tu reino y tu propósito en esta tierra. Oro, Señor, para que tú comiences a trabajar en el corazón de cada uno de los que está al alcance de esta palabra, y comenzamos a vivir conforme a lo que somos, a la naturaleza que nos gobierna, y seamos funcionales, fructíferos, y podamos manifestar la supracultura de tu reino. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo en cada vida. Gracias, Señor, por lo que tú comienzas a manifestar en cada hijo o hija con mentalidad redimida. Gracias, Señor,
por todo el depósito de Cristo que tenemos dentro, por las riquezas de tu gracia, por el poder en el hombre interior, porque tú en medio de esta realidad no nos determinas por lo que este cuerpo mortal diga, ni por enfermedad, ni por limitantes materiales, ni por asuntos de estrechez. Somos lo que somos conforme a la naturaleza que llevamos por dentro. Y en esa realidad oramos para que podamos, como embajadores tuyos, manifestar la vida de tu reino. Te damos gracias, oh Dios. Bendecimos cada vida que está al alcance de esta palabra, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Que vayan y fructifiquen y se multipliquen, y todo lo que toque sea fructífero en el nombre del Señor. Oro por ideas creativas, oro por personas que están limitados, se sienten hasta frustrados porque no avanzan en algunas cosas, pero tienen tantas funciones desactivadas que ahora, por el entendimiento de esta realidad, van a orar en ese sentido y le van a decir: Señor, activa todo lo que tú me diste, pero está allí desactivado, apagado, porque el sistema me robó. Pero hoy, en el entendimiento de tu reino, voy a operar como un embajador tuyo. Te doy gracias, oh Dios, te bendigo tu nombre en Cristo Jesús. Y en ese mismo sentir, si alguien no conoce del Señor, por favor repite esta oración conmigo y dígale: Señor Jesús, en este día reconozco que te necesito. Te pido perdón por todos los pecados que hasta hoy he cometido, y hoy públicamente confieso a Cristo como mi Señor, mi único y mi suficiente Salvador. Creo que Dios lo levantó de entre los muertos, y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Te doy gracias, oh Dios, por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Con el fin de que puedas continuar realizando tus ofrendas, diezmos y donaciones, hemos habilitado las cuentas corrientes a nombre de Congregación Cristiana Incorporada, RNC 402-06469-6. Del Banco de Reservas, nuestra cuenta es 120-209-758-5 y 710-000-285-1. Si deseas, también puedes accesar a la página web www.congregacioncristiana.org, pestaña Donaciones, y completar el proceso. Para mayor información, puedes escribirnos al 829-875-9139 o al correo electrónico administración@congregacioncristiana.org.